sé qué me está pasando. La verdad, no sé a quién contarle esto que me está pasando. Porque y si me tratan de persona rarita o hasta que no estoy bien de la cabeza, pero la verdad es que me están pasando cosas muy extrañas. A veces siento presencias. A veces siento que alguien me observa. A veces veo sombras. A veces siento que alguna voz me llama y siento que alguien quiere hablar conmigo. Otras veces tengo sueños un tanto extraños. Además, a veces siento cosas que después suceden. En otras ocasiones he sentido la presencia de un ser querido. Mi madre murió no hace mucho y la presiento. Mi abuelo, al que quise mucho, también siento que está conmigo. ¿Es esto posible? ¿Sucede en realidad? ¿Te ha pasado alguna vez a ti? Pues hoy vamos a hablar de eso mismo. Vamos a hablar de algo que pudiera parecer sensación, pero que es más real de lo que muchos afirman, de lo que otros creen y de lo que otros hasta se ríen de ello. Fijaros, recordemos que hace bastantes años a las personas que decían tener esta clase de sensaciones no solamente no se les tenía en cuenta, sino que hasta dudaban de su salud mental. ¿Y por qué digo esto? Porque a muchas personas, y las conozco muy de cerca, les han confundido hasta con tratamientos médicos antipsicóticos por manifestar o decir que veían, escuchaban, notaban, presentían o esto hablaban con personas del mundo espiritual. Personas o entes, ¿eh? Y entonces, cuando lo contaban, pues enseguida se alarmaban, esta persona no está bien de la cabeza, esta persona es un iluminado, esta persona, no está bien, ¿eh? Esta persona hay que tener cuidado y hasta hay que llevarlo al médico o al psiquiatra. Bien, aquí no estamos diciendo que no haya personas con enfermedades mentales, que además sean maníacos depresivos o tengan psicópatas o hasta personas con esquizofrenia, con bipolaridad. No estamos hablando de estas personas. Y de hecho nosotros nunca quitamos tratamientos médicos. A mí si me vienen personas diciéndome que tienen un tratamiento médico y que están diagnosticadas, jamás se me ocurriría decirles es que no tienes nada y lo que tienes es que conectas con el mundo espiritual. Esto hay que ser prudentes y de hecho nosotros no quitamos ningún tratamiento médico, no somos médicos, ni tampoco somos sanadores de la mente, aunque sí del alma, sí, sanadores del alma. Pero hoy he querido abordar este tema porque a muchas personas en este momento del universo y de la vida les está ocurriendo que están desarrollando videncia espiritual y que además no saben a dónde dirigirse o no saben qué hacer con estas cosas que se les presentan. Algunas personas hasta dudan de contarlo, por lo que yo he dicho al principio, porque, bueno, muchas me expresan, es que esto no lo puedo contar a mis familiares, porque creerían que estoy loca o que no estoy bien de la cabeza. Yo recuerdo hace unos años, cuando a mí se me desarrolló más mi videncia espiritual, viví un episodio muy duro porque se confundió realmente con que no estaba equilibrada emocionalmente ni espiritualmente y bueno, y aunque sí que he de decir que mi vida en aquel momento entró en caos, lo que me ha liberado realmente es darme cuenta que esto era real
que no era ningún tipo de enfermedad y que además tenía una misión en la vida. Y muchos diréis, bueno, es que hay mucho iluminado que piensa que tiene una misión en la vida y que realmente se cree todo lo que le dicen. Eso es un error también. Los grandes sabios de la Kabbalah nos dicen que dudar es bueno. Y es más, habría que dudar de todo. Porque en la duda está la sabiduría. Si tú dudas de algo, sanamente, aquí no estamos refiriéndonos a dudar del universo o a dudar de cosas que son evidentes. No, pero sí de enseñanzas que te quieran imponer o que te digan que esto es así. Yo muchas veces a muchos de mis alumnos les digo, no creedme, probadlo o investigadlo. Porque en la investigación está lo que podemos denominar verdad o no. ¿Bien? Y recordemos esto, la verdad absoluta no existe. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su perspectiva de lo que es su verdad. Así es que mi verdad puede ser mía, pero no la tuya. ¿Bien? Aunque sí que es verdad que el universo tiene sus leyes y eso es una gran verdad. Y el conocer las leyes del universo es lo que nos hará libres, tal como dijo el gran cabalista Jesús. Bien, pero muchas personas siguen diciendo que, esos son paparruchas, esto es algo que la mente te juega una mala pasada. Esta gente que dice que se comunica con Dios directamente son unos zumbaos, son personas que realmente, bueno, viven en una ilusión, en una burbuja, o se creen más que otros porque piensan que ellos son elegidos. Pues más lejos de la realidad, esto no es así. De hecho, el ser elegido a veces trae consecuencias desagradables y más vale a veces no serlo. Porque fijaros, las personas, vamos a decir, normales, que no tienen ninguna misión específica en la vida, que no han tenido ningún despertar espiritual y que, bueno, viven una vida en la cual trabajan, disfrutan, al pueblo dale pan y circo, que no se suelen parar a pensar en el sentido de la vida o en los aprendizajes que han venido a hacer o qué es lo que vinieron a hacer aquí en esta vida. Vamos, en resumen, que están en el mundo para hacer bulto, pues realmente no tienen estas inquietudes, con lo cual viven mucho más felices, porque no se tienen que preocupar de las cosas que ven, oyen o hasta perciben. A muchas personas les da miedo. Sí, les da miedo el mundo espiritual. Y sobre todo les da miedo qué pensarán otros si ellos aceptan su mundo espiritual o su despertar espiritual. A mí me sucedía hace años. Hace años me pasaba eso. Tenía mis percepciones, que las he tenido desde niña. Sabía que mi camino estaba dirigido hacia allí, pero me importaba mucho con la gente que me rodeaba, y en aquel entonces el círculo que yo tenía era religioso estricto y no paraba de escuchar que estos eran cosas del diablo y que en realidad las personas que oían, escuchaban o tenían comunicaciones paranormales eran personas que podían estar hasta poseídas por el diablo. Recuerdo una persona religiosa que me decía, como sigas así arderás en el infierno, cuando luego descubrí que el infierno realmente no existía, o no como nos lo han pintado. Pero ahora a estas mismas personas religiosas que nos dicen, o a las personas, porque hay dos partes, hay personas religiosas que debido a su enseñanza religiosa dicen esto, y luego nos podemos ir al otro extremo de personas que se denominan ateas, que ni ellos mismos se creen que son ateos. Ya les explicaré por qué. Que como no es científico o no lo corrobora la ciencia, aunque cada vez más hasta los mismos médicos, el otro día estuve escuchando el vídeo de un médico muy famoso
cirujano de aquí de Barcelona, que había tenido experiencias cercanas a la muerte con pacientes y que él aseguraba lo que en realidad es, que hay otras vivencias aparte de las terrenales, que existe el mundo espiritual y que realmente venimos de paso. ¿Bien? Bueno, pues hasta los ateos también dicen que estos son paparruchas, que estos son personas que se les ha ido la olla, como vulgarmente se dice, y que en realidad son personas poco confiables porque viven en una ensoñación y, bueno, que no es la realidad de la vida. Pero yo les diría a estas personas que esto es más real de lo que tú te crees y que muchas veces, al final, nadie cree en las brujas o en lo paranormal hasta que necesita una. O no buscamos a Dios o a la fuente o a la energía hasta que nos pasa algo grave en la vida. Y entonces decimos lo habitual. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando? Para darnos cuenta de que en realidad tenemos esa necesidad espiritual porque fuimos creados con ella. Pero ahora me gustaría hacer una reflexión. A estos religiosos de diversas religiones que dicen que todo esto proviene del oculto, del demonismo, de la hechicería y del diablo mismo. ¿De verdad creéis que los profetas de la Biblia, los Nebim, Ezequiel, que tuvo la gran visión del Merkabah, del carro celestial, de la organización celestial de Dios, que se le permitió ver a los ángeles en acción, que se le permitió ver la gloria de Dios mismo? O el profeta Daniel, que se le llevó a una gran montaña y predijo la sucesión de las potencias mundiales, hasta hoy mismo está dando datos de lo que está pasando hoy en el mundo. O el profeta Zacarías, al cual se le dio visiones de lo que iba a acontecer. O el mismo Jesús, que también hizo muchas profecías de cosas que iban a acontecer y que acontecieron, y que también se les dieron visiones. O podemos hablar de los grandes patriarcas del pueblo de Israel, que fueron los grandes patriarcas de la religión judía y por ende la cristiana, porque la religión cristiana es una escisión del judaísmo, recordémoslo siempre. Bueno, pues todos ellos tuvieron visiones, desde Abraham, Isaac y Jacob. Y en esas visiones se les mostraba el futuro del pueblo de Israel y también se les mostraba las profecías de lo que iba a pasar. Y también recordemos al Moshe Rabenu, Moisés, que también tuvo visiones y se le apareció la gloria de Dios mismo. Y menciona las Escrituras que fue uno de los pocos privilegiados en hablar de tú a tú con Dios mismo. Recordemos también las apariciones de los ángeles, a Sara, a Lot, a muchas personas que menciona la Biblia o las Escrituras. Recordemos los profetas Elías y Eliseo, o hasta el mismo Enoc, que fue llevado a los cielos y convertido en el ángel Metatrón. Hay demasiadas pruebas de que las visiones existen, de que el mundo espiritual existe, de que Dios se comunica con los seres humanos a través de ángeles, de maestros ascendidos, y que puede hablar con el ser humano. Hay suficientes pruebas de lo que son los viajes astrales, en los cuales el alma sale del cuerpo y te llevan a otro lugar para que tú veas hasta incluso lo que puede acontecer.
Y realmente hay demasiadas pruebas de algo que no pueden comprobar, pero sin embargo existe. Sí, existe. Y ahora yo haría esta pregunta. ¿Realmente creéis que todas estas personas que mencionan las escrituras, o personas de nuestros tiempos que realmente se comunican con el mundo espiritual y que además lo hacen para el bien, porque recordemos que también está el otro extremo, también está las personas que trabajan con entidades oscuras y estas también se comunican con el mundo espiritual, pero para hacer daño. Pero también son videntes, son personas que se comunican y son personas que adquieren poder a través de las entidades. Y nosotros también adquirimos poder a través de lo que Dios mismo, las herramientas que Dios mismo nos da. Bien, ¿realmente creéis que todas estas personas que mencionan las escrituras eran unos Illuminatis? ¿Unas personas locas? ¿Unas personas que decían algo que no era real? Pues entonces estaríamos diciendo que la humanidad no existe. O que realmente es como negar la electricidad que nos da la luz cada día, aunque no es algo tangible. Fijaros que no todo lo que podemos ver realmente es cierto, ni todo lo que vemos no lo es. Bien, llegados a este punto, ahora, en estos tiempos, estamos viviendo lo que se llama la era acuariana. Y la era acuariana tiene dos denominadores comunes. Es una era que hace cientos de años que no se daba y ahora es un despertar espiritual a lo bestia. Y entonces aquí nos vamos al otro extremo otra vez. ¿Y cuál es el otro extremo? El otro extremo es que verdaderamente por ese despertar espiritual, ahora nos vamos al otro extremo y ahora todo el mundo ve, todo el mundo escucha y todo el mundo tiene visiones, tiene percepciones y tiene premoniciones. Y deberíamos pensar, ¿esto es cierto? Pues no, porque también existe la picaresca. Y muchas personas han hecho de esto su medio de vida. Y que nosotros no criticamos en absoluto. La Cábala dice que tú puedes vivir de la Cábala siempre y cuando hagas el bien. Lo que está prohibido es enriquecerse a gran manera y disfrutar de este dinero sin beneficio a los demás. Entonces, bueno, ¿para qué quieres tú tus dones espirituales? ¿Para qué quieres ver? ¿Para qué quieres conectar con el mundo espiritual? Si lo quieres hacer de una manera para saber cuál es tu don y también aplicarlo y ayudar a otros, enhorabuena, más alto, como decimos en hebreo. Buena suerte y felicidad, porque esto te ayudará a ti mismo y ayudarás a otras personas. Ahora, si lo haces con la simple idea de ganar dinero y realmente, hacer un medio de vida en el cual te puedas enriquecer, pues cuidado, porque estos dones se pueden cerrar. Dios no da los dones para después tener un bienestar excesivo material. Ahora bien, muchas personas dicen, bueno, si tú adquiriste los dones, los tienes que dar gratis. Pues no, está prohibido trabajar gratis en Kabbalah. ¿Por qué? Porque el dinero es una energía. Y las personas, sea mucho o poco, o lo que puedan, también puedes hacer de más en el precio y de menos, según las características de la persona. Pero siempre tienes que cobrar, porque el dinero es una energía y realmente salvaguarda tu don, puesto que es un intercambio energético entre la persona que paga y la persona que da. Bien, pero no es con la idea errónea de que ganas mucho dinero a través de esto. Y os aseguro que aunque yo trabajo las 24/7 prácticamente,
Como decía Jesús, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vivimos vidas modestas, por lo menos en mi caso es así. Bien, llegados a este punto también podríamos decir que cuál sería una manera óptima de conectar con el mundo espiritual y darnos cuenta si es real o no. Si la manera que estamos conectando realmente son cosas de nuestra cabeza o realmente nos vienen cosas o tenemos a personas, vamos a decirlo así, a personas angelicales en nuestro camino que nos van a guiar. Pues fijaros, al principio no es sencillo. Si vosotros al principio, si os dais cuenta de que las cosas hay una conexión demasiado rápida y que empieza a enredarte, a decirte cosas que hasta te pueden trafalgar, eso no es una conexión sana. Ahí se te ha colado algo, algún bajo astral, alguna hasta entidad. O has abierto portales en tu ansia de conectar con el mundo espiritual. Puede ser que hayas abierto portales que no son óptimos o que no vienen de la luz. Ahí cuidado. Voy a dar dos claves. La primera es que cuando tú te introduces en el mundo espiritual, esto tiene que ser paulatino y tiene que ser a través de la práctica y el esfuerzo. Bien, todo el mundo tenemos dones, ¿eh? Todos, sin excepción. Y dones espirituales. Y hay que trabajarlos. Los dones se trabajan. Y la práctica hacia el maestro. Así es que, si tú consideras que tienes algún tipo de don o algún tipo de poder conectar con el mundo espiritual, bueno, lo primero que tienes que hacer es hacerte disponible. Tendrías que comentarle a la propia fuente, a la energía, a Dios, llámalo como quieras, yo estoy disponible. Estoy disponible para aceptar estos dones y en consecuencia trabajarlos para ayudar a otros. Bien, en mi caso, yo leí algo revelador en el libro de Josué, en el cual Dios le decía a Josué, ¿es tu corazón completo para conmigo? Y Josué le respondió, aquí estoy yo, envíame a mí, yo voy. Y esto a mí me hizo decidirme y decir lo mismo. Aquí estoy yo, envíame a mí, yo voy. Han pasado 18 años. Yo os aseguro que fue la decisión más importante de mi vida, pero la más satisfactoria, y la que me llena de regocijo y además de plenitud en mi vida a día de hoy. Entonces, medita, piensa. ¿Quieres desarrollar los dones espirituales? Lo primero, hacerte disponible. Pero no hacerte disponible a las personas en un principio, puesto que primero lo tienes que trabajar tú a nivel tuyo personal, sino hacerte disponible hacia Dios, hacia la fuente. Y eso no solamente se hace en meditación, sino se verbaliza y hasta incluso se puede escribir, como en una especie de contrato, si quisieras. ¿Por qué? Porque aquí es abstracto y aquí es concreto, y cuando lo escribimos también es concreto. ¿Bien? Entonces, primer paso, hazte disponible. Segundo paso, busca herramientas. Y cuando digo busca herramientas, sé selectivo. Cuidado, tienes que ser selectivo. Porque cuando una persona tiene mucha necesidad o es una persona vulnerable, es carne de secta. Y las sectas, y os lo digo por propia experiencia, lo único que buscan es quitarte tu energía, tu tiempo y tu dinero. Así es que ser selectivo. Si tú te acercas a un mundo espiritual, a un maestro que te puede ayudar,
vigila que no sea un gurú, que lo que busca es reconocimiento por encima de todo y hasta incluso adeptos para que lo idolatren. Fijaros, Jesús nunca quiso ser rey. Era un gran maestro, un gran cabalista, y nunca quiso ser adorado. De hecho, él reprendió a personas que se inclinaban ante él, diciendo que a él no le correspondía ser adorado, sino solamente al Dios Padre. Sin embargo, ¿qué pasó después de su muerte? Bueno, acabaron idolatrando y acabaron haciendo una religión hasta responsable de muchos genocidios. Bien, eso es lo que realmente hubiese querido Jesús. Así es que cuando te acerques al mundo espiritual, busca que te ayuden, pero que no sean gurús que lo que buscan es ser idolatrados. Que sientas que ellos tienen la verdad absoluta, que además tienes que servirlos. Porque entonces no son verdaderos, son falsos profetas o falsos videntes. Bien, entonces hemos dicho, hazte disponible, busca herramientas. Y la tercera cosa es que uno tiene que ser disciplinado. Oh, la disciplina. Pero meditemos en esto. Cuando uno quiere conseguir cualquier cosa en esta vida, cualquier estudio, cualquier capacitación, cualquier especialización, tiene que hincar codos, tiene que ponerse y tiene que ser disciplinado. Recordemos que las personas que sacan grandes carreras es porque se lo curran, es porque se lo trabajan. Bien, en el mundo espiritual es igual. Y muchas personas me han comentado que ellos lo han intentado y que empiezan con meditaciones larguísimas que se les hacen pesadísimas. O empiezan a asistir a cursos larguísimos que además lo que buscan es alargarlos pues, para sacar más dinero. O además hacen largas y tediosas meditaciones que no logran conectar, se ponen nerviosos porque no logran conectar. Pero es que eso no sirve. La capacitación tiene que ser disciplinada, pero además liviana, agradable. Tienes que profundizar, pero con alegría, sabiendo lo que haces, con un sentido en la vida. No simplemente quiero conseguir algo. Fijaros, yo siempre pongo de ejemplo a los japoneses con el Ikigai, que es una gran herramienta, hasta incluso para la espiritualidad. ¿Y qué nos muestra el Ikigai? Pues que hay que ir despacio. Pero que una vez conseguido un peldaño de la escalera que te sube al cielo, no retrocedamos. Así es que los hábitos es como todo. Si tú vas al gimnasio el primer día y te pegas una paliza de 2 horas, pues al día siguiente no vas a querer ir. Entonces, cuando tú te introduces en el mundo espiritual y quieres también producir o que realmente quieres avanzar en las conexiones con los guías espirituales, con los ángeles o hasta con Dios mismo, tienes que hacerlo de continuo y de manera ordenada. Bien, y vamos a decir otra cosa más. Muchas personas piensan que tienen que hacer grandes rezos o estar todo el día rezando, mantras, o rezando, repitiendo frases o hasta incluso oraciones de diversas religiones. Bueno, eso no sirve. Y os voy a decir por qué. Porque es mecánico. Porque eso no nos da la soltura de lo que siente el corazón. Y de lo que siente el corazón, habla la boca. Bien. Entonces, si nosotros nos aprendemos unas
oraciones, a no ser que sean oraciones como por ejemplo nosotros hacemos en la nave Koach para protegernos, porque ahí lo que estamos es pidiendo que Dios nos proteja, y esto sí son oraciones concretas y además que tienen una vibración por las letras hebreas que contienen. Esto es otra cosa. Pero cuando nosotros queremos conectar y hasta incluso comunicarnos con nuestros guías espirituales, nosotros tenemos que hacerlo desde nuestro corazón y con las frases que nosotros nos salgan de nuestro interior. ¿Bien? Y eso es magnífico y además apropiado. Y no tengáis miedo, porque si lo hacéis, de seguro os van a responder. Y os aseguro que la primera vez da pánico. Sí, porque es una nueva situación. Ahora os digo, ¿cómo podéis identificar si es bueno o malo? Pues a pesar de que la primera vez que uno pueda conectar con seres espirituales, sí que es verdad que da pánico escénico, pero no te da miedo. Y esta es la gran diferencia. Ahí podemos identificar que si lo que viene a hablar con nosotros viene a dañarnos o viene a fortalecernos o hasta ayudarnos. Si tú eres una persona que espiritualmente estás vibrando alto y viene un ente maligno, vas a estar incómoda, no vas a querer comunicarte con él y vas a tener la tendencia a rechazarlo o hasta huir. Si por el contrario es un ser de luz, te vas a sentir cómodo dependiendo del primer impacto. El primer impacto no te lo va a quitar nadie, pero después te vas a sentir cómodo. Y si lo sigues trabajando, al final es como hablar pues con tu mejor amigo. Y de ahí sale la creencia del amigo invisible. Muchos niños se hacían un amigo invisible, pero también porque a veces, y esto me pasó a mí en la infancia, escuchaba cosas del mundo espiritual. Y claro, como no las entendía, y encima ya os cuento que estaba en una secta religiosa y que decían que todo esto era del diablo, pues bueno, pues yo me hice como mi amigo imaginario, pero que en realidad no era tan imaginario, era real. Bien, vale, a nivel de conexión, he de deciros que si vosotros queréis empezar a conectar con el mundo espiritual, hay ciertas cosas que nos pueden ayudar. Primero, encontrar un momento del día en el cual uno se sienta relajado. No intentéis conectar con el mundo espiritual o pedir respuestas de cosas que os hayan pasado si no estáis relajados, si no tenéis un tiempo para hacerlo. Es muy bueno saumear el espacio. Aquí tenemos salvia blanca, ¿vale? Saumear el espacio en el cual nosotros nos vamos a sentar a meditar. Fijaros lo de las posturas de meditación, eso es absurdo. Vamos, si yo tuviera que meditar así como los budistas que entrelazan las piernas así, estaría tan incómoda que creo que no lograría conectar. Cada uno, ahora hay personas que conectan así de esa manera y que se sienten súper cómodas así. Pues nada que decir. Cada uno que se sienta y que como si se quiere tumbar, ponerse de lado, boca arriba, boca abajo. La postura, siempre y cuando sea una postura reverente, evidentemente. La postura es lo de menos. Bien, saumaríamos el espacio. Fijaros, aquí he traído unas velas que estos colores nos invitan a conectar. Bien, la vela azul es para la conexión, para la paz espiritual y el inicio de conexión. La vela blanca nos habla de la paz espiritual también y sobre todo para conectar con los ángeles. Bien, y la vela morada es la de transmutar o filtrar también que puedan bajar unos entes o otros. Bien, entonces es muy bueno cuando nosotros estemos empezando a conectar en el mundo espiritual, pero recordemos esto, cuando yo hablo de empezar a conectar, no hablo de forzar. No. No se trata de que ahora yo no siento nada, no veo nada, ni tengo percepciones,
ni he tenido nunca nada en el mundo espiritual y ahora quiero meterme ese zapato, aunque sea 2 números más pequeño y sin calzador. No es tu mundo. Es que está de moda, todo el mundo lo hace. Bien, pero a lo mejor tú no vibras así. O a lo mejor no a esa magnitud. Y si empiezas a hacer esto y no ves resultados, te vas a frustrar. Bien, entonces no intentemos forzar las cosas. El mundo espiritual fluye. Fluye con el agua. Fluye con el aire. Calienta como el fuego, arrasa. Y es sólido como la tierra, pero es espiritual. Pero es perfecto. Por eso siempre que nosotros pidemos que algo suceda en nuestro mundo, tanto material como espiritual, añadimos esta frase, que es una frase hecha, pero que lo engloba todo, en armonía con el universo y de manera perfecta. Y cuando nosotros pedimos que sea en armonía con el universo y de manera perfecta, ahí lo que hacemos es que queremos que se conjugue todo a nuestro favor, pero siempre y cuando sea lo que tenga que ser, no forzando. Bien. Y sobre todo acercándonos a cosas que sean verdaderas. Bien, así es que si tú estás en esta situación, si tú realmente sientes que tienes una misión en la vida y que además has tenido algunas percepciones, has sentido cosas, has visto cosas o hasta has oído ciertas situaciones o cosas, no estás loco, no te pasa nada, no tienes ninguna enfermedad mental, no eres rarito, que no te etiqueten. Intenta darte cuenta realmente si esto es cierto. Busca en el mundo espiritual. A muchos de estos profetas de la antigüedad se les llamó locos también. Pero, ¿qué pasa cuando un loco acierta? La gente empieza a decir que no estaba tan loco, ¿verdad? Lo que he dicho antes, nadie se cree el mundo espiritual hasta que lo necesita. Bien, pues me ha gustado mucho estar este ratito con vosotros para haceros ver que en realidad muchas cosas que parecen ser otras cosas, en realidad es un camino espiritual que nos lleva a la abundancia, a la Shefa, que es la abundancia de nosotros mismos. Soy Mercedes y me ha encantado estar este ratito con vosotros en este vídeo de Kabbalah.